Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Plut y hoy vamos a conocer las herramientas necesarias para modelar una estructura en Midagen, desde la definición de materiales y secciones hasta la obtención de resultados para su posterior interpretación y diseño. Para ello, he dividido el procedimiento en 7 partes, de manera que si quieres revisar solo un tópico, puedes ir directamente al minuto donde hablamos de ello. Estos son los tópicos que cubriremos: interfaz gráfica de Midagen, geometría de la estructura y definición de materiales y secciones, condiciones de apoyo, asignación de cargas y combinaciones, análisis del modelo, obtención e interpretación de datos, herramientas útiles y tips. Así que vamos con ello. Antes de comenzar, me gustaría comentar que el software se puede descargar desde su página oficial con una prueba gratuita de 30 días y además cuenta con un programa de licencia de tesis para Latinoamérica, que me parece interesante porque además de obtener una licencia oficial por un mínimo de 6 meses, el equipo de Midas te proporciona soporte técnico. Como dato adicional, yo hace poco más de un año envié un correo electrónico donde especificaba mi posición como estudiante y el interés de aprender a dominar su software, para lo cual mi licencia fue extendida unos meses más. Además de ello, en agosto lanzaron su software MidasCAD para crear y editar dibujos en 2D, que a fecha de publicación de este video se mantiene disponible de manera gratuita. Personalmente estoy dando el salto de AutoCAD a MidasCAD y a pesar de que aún les falta pulir algunos detalles, me tienen bastante convencido ya que incluye algunas características nuevas y bastante interesantes. Así que si les interesa, estaré dejando todos los links en la descripción. La interfaz está integrada por una barra de acceso rápido, que nos permite crear, abrir, guardar, exportar e importar proyectos. En la parte superior se encuentra la cinta de opciones principal, que nos dará acceso a todas las herramientas que dispone Midagen para seleccionar distintas vistas del modelo, crear estructuras en 2 y 3 dimensiones, crear estructuras a partir de nodos y barras, definir las propiedades de los materiales y secciones, definir las condiciones de frontera, asignar cargas estáticas, dinámicas, de temperatura, de presión, etc., así como ejecutar el análisis del modelo y mostrar los resultados. Esta segunda cinta nos ofrece distintas opciones de selección y de selección de barras, nodos o niveles. Esta tercera cinta, ubicada del lado derecho, enlista las opciones de vista más recurrentes. Del lado izquierdo tenemos una ventana llamada Menú de árbol, compuesta por 5 pestañas. La primera integra todas las herramientas que encontramos en la cinta de opciones principal, por lo que podemos acceder a ellas en cualquiera de estas dos ubicaciones. La segunda pestaña nos permite modelar y definir materiales, secciones, cargas, etc. mediante tablas. Asimismo, veremos más adelante que los resultados se pueden visualizar directamente sobre el modelo o en forma de tablas, y esta opción la encontramos en esta pestaña. La tercera nos permite agrupar varios elementos del modelo para visualizarlos e identificarlos de manera más rápida y práctica. La cuarta pestaña se irá actualizando conforme vayamos construyendo el modelo, de manera que aquí aparecerán todos los atributos que asignemos. Y finalmente, en la quinta pestaña podemos generar los reportes una vez que el análisis ha sido ejecutado. En la parte central tenemos la ventana de modelado, donde podremos visualizar, seleccionar y modificar los elementos que integran al modelo. En la parte inferior encontramos una ventana de mensaje, donde aparecerán mensajes de error o discrepancia si es que el software detecta alguno mientras modelamos. Además, cuando el modelo es analizado, en esta ventana aparecen todos los procesos que el software va realizando, mostrando igualmente al final un mensaje de éxito o de error. En el último caso, todos los errores son enlistados e identificados con su número identificador o ID. Y finalmente, en la parte inferior derecha encontramos una cinta con varias opciones que nos permitirá seleccionar o cambiar las unidades con las que deseamos trabajar. Además, incluye un filtro de selección bastante particular de Midagen, que más adelante revisaremos. Para el caso práctico, he preparado un archivo en PDF, con un edificio compuesto por perfiles de acero y todas las especificaciones de las secciones, el tipo de acero y las dimensiones que consideraremos, mismo que podrán descargar desde el link anclado en los comentarios. Antes de comenzar, siempre verificar las unidades. Para nuestra práctica, trabajaremos en kilogramos fuerza y metros. Ahora, Midagen nos permite modelar de distintas maneras. Podemos construir la estructura a partir de nodos y después conectarlos con barras, o partir de un solo elemento, como una viga, una columna o un arco. Sin embargo, y en nuestro caso, usaremos una herramienta más práctica, la cual consiste en modelar toda una planta y a partir de esta generar las demás plantas, y al mismo tiempo las columnas. Para ello, vamos a la pestaña Structure y desplegamos la opción de Base Structure y seleccionamos Frame. Antes de introducir las longitudes que tenemos entre claros y sus direcciones, debemos familiarizarnos con los ejes globales en Midagen. En la ventana de modelación podemos apreciar el eje X y el eje Y, formando el plano en 2 dimensiones,
Por lo tanto, el eje restante, Z, representa la altura de la estructura. Ahora, atendiendo la ventana Frame Wizard, notaremos dos tablas que nos permiten introducir las distancias entre ejes en un plano XZ, que representaría un eje en elevación de la estructura. Sin embargo, nosotros queremos generar un plano XY, que representaría uno de los entrepisos de la estructura. Entonces, antes de generar el frame, tenemos que rotarlo 90 grados para pasar de un plano XZ a un plano XY. Por el momento, consideraremos que las coordenadas en Z representarán más adelante las coordenadas en Y. Iré introduciendo las distancias de acuerdo al plano estructural, que podrán descargar desde el link anclado en los comentarios e ir revisando para consultar las dimensiones y especificaciones. Sobre el eje X tenemos 3 crujías con claros de 7.40 metros. Introducimos estos valores y agregamos las coordenadas. Sobre el eje Y son 2 crujías con claros de 8 metros y una crujía de 4.50 metros. Introducimos los valores y agregamos las coordenadas. En la ventana inferior podemos apreciar puntos coordenados con las distancias acumuladas para cada eje, que efectivamente corresponden a los del plano estructural. En la siguiente ventana definiremos los materiales y secciones que componen el frame, o bien el nivel de entrepiso en nuestro caso. En el lado derecho de la primera lista desplegable definiremos el material. Damos clic en Add y la ventana de base de datos se abrirá. En ella podemos elegir diferentes materiales como acero, concreto, aluminio o bien definir un material a partir de sus propiedades mecánicas. De acuerdo al material que elijamos, se habilitará una lista desplegable con una numerosa cantidad de códigos. Seleccionamos la ASTM del 2009 y en la lista inmediata inferior seleccionaremos el esfuerzo de fluencia señalado en los planos, que es A992, cuyas propiedades se muestran más abajo. Damos clic en OK y el material será agregado. Cerramos la ventana y ahora vamos con las secciones. Para ello, damos clic a la derecha de la segunda lista desplegable y posteriormente en Add. En la segunda lista desplegable tendremos un número vasto de códigos de diseño. Con base a la elección de este tendremos una nomenclatura para todos los perfiles. Para nuestro caso, seleccionamos el ISC del 2010 y en unidades inglesas. Si tienes a la mano los planos podrás observar que la planta está compuesta por 3 perfiles distintos: W16x45, W16x50 y W14x38, y para todas las columnas un perfil W18x60. Una vez definidos los perfiles, cerramos la ventana. Por el momento, asignaremos todas las vigas con un mismo perfil y más adelante las corregiremos. Damos clic en Generate Frame y la ventana inferior se actualizará con el arreglo de vigas que anteriormente definimos. Damos clic en Apply y como había mencionado anteriormente, el frame es dibujado en el plano XZ, entonces vamos a corregir esto. Oprimimos la combinación de teclas Ctrl más Z para ir un paso atrás y vamos a la tercera pestaña Insert, donde podemos rotar el frame que hemos creado en cualquiera de sus 3 ejes. El ángulo alfa corresponde a un giro alrededor del eje X, el ángulo beta a un giro alrededor del eje Y y el ángulo gamma a un giro alrededor del eje Z. Entonces, para nuestro caso, introducimos 90 grados en el ángulo alfa. Y ahora sí, hemos generado la planta sobre el plano XY. Damos clic en Close y ahora debemos hacer algunos ajustes. Vamos a una vista en planta y de acuerdo a los planos, la planta con elevación 4+00 no contiene estos tableros. Los seleccionamos y realmente no son visibles. Esto es debido a que el color de las vigas y la selección es el mismo. Para cambiar el color de las vigas, vamos a Display Options y en la ventana Draw. Activamos Section Thickness Color y damos clic en Random Color y después en OK y ahora sí podemos apreciar la selección. Una vez seleccionadas las vigas que no corresponden a nuestro modelo, oprimimos la tecla Suprimir de teclado para eliminarlas. Del lado izquierdo, generalmente trabajaremos con la ventana Works, donde identificaremos el material y las secciones que hemos definido anteriormente. Cuando estas aparecen en color azul, nos están indicando que aún no han sido designadas en el modelo. Para asignarlas, primero seleccionaremos las vigas cuyo perfil sea, por ejemplo, W16x50, y para asignarlas bastará con arrastrarlas hasta la ventana de modelado. Podrán apreciar que el color de estas vigas ha cambiado. Esto es debido a que anteriormente activamos la opción de asignar un color aleatorio a cada tipo de sección. Este mismo procedimiento lo repetimos para las vigas con perfil W16x45 y W16x38, de acuerdo al plano estructural. Ya completa nuestra planta, podemos crear las columnas a partir de esta. Para ello, seleccionamos todos los elementos y en la ventana Node Element seleccionamos la herramienta de Extrude.
Seleccionamos el material y la sección correspondiente a las columnas, que es W18x60 y acero A992, y en la parte inferior de Translation introducimos la dimensión de las columnas, considerando que positivo es hacia arriba y negativo hacia abajo. Damos clic en Apply y para apreciar las columnas cambiamos a una vista en 3D. Desde esta vista, y si nos acercamos, notaremos que algunas de ellas están mal orientadas, básicamente están acostadas. Para modificar esto, seleccionamos una vista en planta y seleccionaremos todas las vigas que tengan ese problema. Después vamos a la pestaña Node Element y seleccionamos la herramienta Change Parameters. En la opción Type Parameters seleccionamos Element Local Axis y nos desplazamos hasta la parte inferior, activamos Change y a continuación introducimos 90 grados. Damos clic en Apply y volvemos a acercarnos a las vigas para comprobar la modificación. Aprovechando que tenemos abierta esta ventana, verificamos que las columnas estén orientadas correctamente. De los planos, el eje de mayor inercia está orientado sobre el eje Y. En caso de que no fuese correcta la orientación, realizamos de nuevo esta acción pero para las columnas. A continuación, vamos a crear las columnas superiores. Hay diferentes maneras de hacerlo. En nuestro caso, aplicaremos el mismo método que seguimos para crear las columnas inferiores. Para ello, seleccionamos únicamente las vigas que forman el entrepiso. En lugar de ir seleccionando viga por viga, cambiamos a una vista lateral y hacemos una selección por ventana, de izquierda a derecha y procurando que todas las vigas queden dentro de la ventana. Vamos a la pestaña Node Element, seleccionamos el material y el perfil e indicamos la dimensión en positivo porque las necesitamos proyectar hacia arriba y damos clic en Apply. Para modelar la segunda planta y como son prácticamente los mismos perfiles, podemos copiar la planta que ya hemos modelado, con la excepción de los tableros que nos repiten. Vamos a la pestaña Node Element y damos clic en la herramienta Translate. Verificamos que el modo esté en Copy y en Translation introducimos la distancia a la que queremos copiar los elementos y damos clic en Apply. En caso de tener elementos de más, podemos seleccionarlos y con la tecla Suprimir del teclado eliminarlos. Siguiendo el mismo procedimiento, podemos modelar la planta de azotea. Sin embargo, si revisamos los planos, notaremos que la altura del primer y segundo entrepiso es la misma, de manera que podemos copiar desde las columnas hasta las vigas que conforman los tableros. Así que repetimos el procedimiento para copiar los elementos. Pestaña Node Element, herramienta Translate, modo Copy, distancia en coordenada Z y Apply. Ahora, para asignar las vigas secundarias, vamos a la pestaña Node Element y damos clic en Create Element. Del lado izquierdo se abrirá una ventana donde seleccionaremos el material y sección de estas vigas, que es acero A992 y sección W14x38. Damos clic en el recuadro verde que se encuentra debajo de Nodal Connectivity y seleccionamos el punto inicial y final de estas vigas. Una vez asignadas, damos clic en Close. La simbología que usa Midas Gen es la siguiente. Los apoyos son representados mediante un hexágono dividido en 6 partes. Las casillas del lado derecho representan los desplazamientos y las casillas del lado izquierdo las rotaciones. De manera que cuando se restringe alguno de esos desplazamientos o rotaciones, la casilla correspondiente se muestra en color verde y cuando no está restringido en color negro. Para asignar los apoyos de la estructura, vamos a la pestaña Boundary y a la opción Define Supports. Para todos los apoyos, consideraremos una condición de empotramiento. Para ello, activamos All Displacements y All Rotations. Del modelo, seleccionamos únicamente los nodos de las columnas de la planta baja y damos clic en Apply. Para que los símbolos de los apoyos no nos estorben, podemos ocultarlos desde el menú de árbol. En Boundary, Supports, Type, damos clic derecho y On Display. En cuanto a las vigas secundarias, debemos liberar los momentos en sus extremos. Para ello, seleccionamos únicamente las vigas secundarias y vamos a la pestaña Boundary. Buscamos la herramienta Pin and Release y seleccionamos la opción Pinned, que corresponde a articulaciones en ambos extremos. Y finalmente damos clic en Apply. Para asignar las cargas, vamos a la pestaña Load.
y para nuestro caso todas las cargas descritas en el archivo PDF son de carácter estático. Es importante mencionar que aunque las cargas sísmicas se pueden obtener por el método estático o dinámico, yo las he propuesto constantes en cada nivel, básicamente por sencillez y practicidad y para que el video no se extienda demasiado. Sin embargo, en los próximos videos explicaremos cómo determinar estas fuerzas sísmicas tanto por el método estático como por el dinámico. Aclarado esto, vamos a la herramienta Static Load Cases y en esta ventana agregaremos todos los casos de carga mediante una etiqueta para identificarlo, el carácter de la carga y una descripción opcional. Si tienes a la mano el documento, encontrarás todos los casos de carga y combinaciones consideradas en las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México del año 2017. Sin embargo, y reiterando que para no hacer el video muy largo, solo introduciremos las cargas correspondientes a la combinación gravitacional y la primera combinación de sismo. Pero por ello, y para que practiquen, les compartimos el archivo en PDF para que asignen todas las cargas y creen todas las combinaciones. Una vez definidos los casos de carga, podemos comenzar a introducir las cargas de diseño. Para ello, vamos a la pestaña Load y al apartado Initial Forces. Desplegamos la lista de Assign Floor Loads y seleccionamos Define Load Floors Type. Esta pestaña nos permite asignar múltiples casos de carga que son distribuidas uniformemente sobre los pisos o entre pisos. Así, por ejemplo, podemos agregar a esta lista las cargas muertas, cargas vivas máximas e instantáneas que corresponden a cada nivel y que definimos anteriormente, y recordando que deben ser acompañadas de un signo negativo para indicar que van en dirección de la gravedad. Una vez definidas, el siguiente paso es asignarlas a los tableros correspondientes. Para ello, desplegamos nuevamente Assign Floor Load y seleccionamos Assign Floor Load. El primer paso es seleccionar el tipo de carga que previamente creamos. Para ello, comenzaremos con las cargas de entrepiso. Especificamos en cuántas direcciones se distribuye, en nuestro caso es en una dirección, bajamos y verificamos que la dirección de la carga sea sobre el eje global Z. La manera de asignar las cargas es mediante la selección de los nodos que enmarcan el área de los tableros. Damos clic sobre el recuadro de Nodes Defining Loading Area y en la parte superior se presenta un esquema con el orden de selección de los nodos, la cual se realiza de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. Para desplazarse sobre el modelo, dejamos oprimido el scroll del mouse y nos desplazamos. Para rotar el modelo, dejamos oprimida la tecla Control y el scroll del mouse y nos desplazamos hacia la dirección deseada. De esta manera podemos ir rotando y desplazando el modelo para tener mayor acceso a los nodos de interés. Una vez seleccionados los nodos, notaremos que Midas-Gen define la dirección de las cargas paralelamente al sentido más corto entre elementos, que precisamente es lo más recomendable. Sin embargo, en el caso de que la dirección se desee en el otro sentido, lo podemos hacer mediante la opción de Load Angle. Seleccionamos 90 grados y volvemos a seleccionar los nodos. Para asignar las cargas de terraza y azotea vamos a seguir la misma metodología. Ahora, para poder visualizar individualmente la distribución de cada carga, vamos al menú de árbol y damos clic derecho sobre la carga de interés y seleccionamos Display.
y para revertir esta acción damos clic en On Display. Para asignar las cargas de muros de mampostería y cristalería o bien las cargas distribuidas por metro lineal, vamos al apartado de Beam Load. Seleccionamos Element. En Load Case seleccionamos el caso de carga que definimos para albergar estas cargas. Verificamos que la dirección de la carga sea en el eje global Z y más abajo observaremos que las cargas pueden ser definidas en uno o varios tramos del elemento y con una referencia relativa o absoluta, es decir, considerando la distancia del elemento como un porcentaje donde 1 es la distancia total o bien considerando la distancia real del elemento. En nuestro caso, y como la carga es sobre todo el elemento, dejaremos la opción de Relative y las distancias x1 igual a 0 y x2 igual a 1, indicando que la carga es sobre toda la longitud. Introducimos el valor de la carga de acuerdo al archivo en PDF, donde además observamos que hay 3 diferentes cargas, la primera para muros de mampostería, la segunda para cristalería y la tercera para pretiles, así que debemos asignarlas por partes y respectivamente. Para asignar las cargas sísmicas estáticas vamos al apartado Structure Loads and Masses y seleccionamos Load Nodes. Seleccionamos el caso de carga correspondiente al sismo en dirección X y colocamos una vista en planta para verificar la dirección X en el eje global. Teniendo la referencia, vamos a asignar las cargas en el primer nivel y en dirección X. Recordemos que las fuerzas sísmicas por el método estático se agregan en las intersecciones trave-columna, así que rotamos la estructura y seleccionamos los nodos. En Nodal Loads escribimos el valor de las fuerzas sobre la componente Fx y damos clic en Add. Realizamos el mismo procedimiento para el segundo nivel y las fuerzas sísmicas en la dirección X. Una vez asignadas en la dirección X, repetimos el procedimiento para la dirección en Y, pero esta vez cambiando el caso de carga a sismo en Y e introduciendo los valores en la componente Fy. Aparentemente las cargas sísmicas están introducidas al revés, sin embargo recordemos que en las combinaciones se hace un juego con los signos de las fuerzas sísmicas, por lo tanto no es relevante el signo que introduzcamos, ya que ambos van a ser considerados en las combinaciones. Una vez asignadas todas las fuerzas sísmicas, estas pueden ser visualizadas en el menú de árbol, dando clic derecho y Display. Finalmente, para asignar el peso propio de la estructura vamos al apartado Structure Loads and Masses y seleccionamos la opción de Self Weight. Seleccionamos el caso de carga que preparamos para esta y en el eje global Z agregamos un valor unitario negativo. Damos clic en Add y con eso estamos indicando que queremos que Midas calcule el peso de la estructura y la descargue sobre el edificio en sentido de la gravedad. Para crear las combinaciones vamos a la pestaña Results y a la opción Load Combinations. En esta ventana podemos definir la n cantidad de combinaciones consideradas para el diseño y revisión de la estructura. Para agregar la primera combinación, agregamos una etiqueta que la identifique. Verificamos que la columna Active y Type tengan Active y Add respectivamente. La descripción es totalmente opcional. En nuestro caso, aquí incluiremos los factores de carga que deben aplicarse de acuerdo a las NTC 2017 para tener una referencia. Del lado derecho tenemos una tabla con una lista desplegable en donde iremos agregando todos los casos de carga que anteriormente definimos con su factor correspondiente. Así por ejemplo, en la combinación gravitacional todas las cargas de carácter muerto van acompañadas de un factor de 1.5 y las cargas vivas de carácter viva máxima por uno de 1.7. Una vez agregadas y para guardarlas damos clic en el cuadro blanco inmediato inferior de la combinación. Este procedimiento se repite para las demás combinaciones. Recordemos que para nuestro ejemplo solo cargaremos la combinación gravitacional y la primera de sismo. Finalmente, y antes de ejecutar el análisis del modelo, si hacemos zoom a una de las esquinas del modelo, notaremos que los niveles superiores de las vigas no coinciden con el nivel superior de la columna, hecho que en la práctica no es así. Entonces, para corregir esto, vamos a la pestaña Structure y en la herramienta Structure Type activamos esta opción.
para alinear la parte superior de todos los elementos y que estos queden empatados. Damos clic en OK y volvemos a acercarnos a una de las esquinas del modelo para verificar la corrección. Una vez definida la geometría de la estructura, los materiales y secciones, los apoyos, las cargas y combinaciones, estamos listos para ejecutar el análisis del modelo. Para ello, vamos a la pestaña Análisis y seleccionamos la opción Perform Analysis. Para verificar el correcto análisis del modelo, ampliamos la ventana de mensajes. En esta deberá aparecer un mensaje de éxito en la ejecución y además el tiempo que le tomó a Midasgen ejecutarlo de acuerdo a las características de nuestro ordenador. En caso de que un mensaje de error sea mostrado, en esta misma ventana se enlistarán todos los problemas que se presentan en el modelo, los cuales podrán ser resueltos fácilmente gracias a que se indica en qué nodo o elemento se encuentra la discrepancia. Hay dos maneras de obtener los resultados en Midasgen. El primero consiste en mostrarlos visualmente sobre el modelo y la segunda mostrarlos en forma de tablas. Para el primer caso vamos a la pestaña Results y primero vamos a pedir las reacciones. Para ello seleccionamos Reactions y Reaction Forces and Moments. Los resultados se mostrarán de acuerdo al caso de carga o combinación que seleccionemos. Por ejemplo, pedimos la combinación de sismo y la componente FZ, correspondiente a la fuerza axial que es descargada al suelo de desplante. Más abajo se proporcionan diferentes opciones de vista. Marcamos Values y damos clic en Apply. Como observamos, las reacciones son mostradas en los nodos de las columnas y en las unidades que seleccionamos. Es importante mencionar que las unidades de los resultados pueden ser modificadas en cualquier momento desde la cinta inferior. Ahora, en la ventana izquierda seleccionamos Legend y damos clic en Apply. Del lado derecho aparecerá una leyenda con información más específica, por ejemplo la reacción máxima y mínima y en qué nodos se encuentran, así como la combinación o caso de carga seleccionado. Para mostrar la numeración de los nodos, activamos la opción de Display Nodes Numbers. Ahora, para mostrar los desplazamientos hay varias maneras. La primera consiste en mostrar el modelo deformado. Para mostrar esta opción, vamos a Deformations y Deformed Shape. Seleccionamos una combinación, por ejemplo la gravitacional, marcamos todas las componentes y para que los valores no se aglomeren solo vamos a pedir que se muestre la leyenda. Cambiamos a unidades más pertinentes para ver las deformaciones máximas. Y para ubicar el nodo con esta deformación activamos nuevamente la opción de Display Nodes Numbers. La otra opción para mostrar los desplazamientos es a través de una escala cromática. Para ello vamos a la opción Deformations y Displacements Contour. Seleccionamos la combinación gravitacional y pedimos las componentes X, Y y Z. Marcamos las casillas Contour, Deform y Legend y damos clic en Apply. Y en la leyenda notaremos una escala, yendo de azul a rojo, donde azul es un desplazamiento nulo y rojo es el máximo desplazamiento. Ahora, para mostrar los diagramas de momentos, cortantes y cargas axiales, vamos a la opción Forces y seleccionamos la opción Beam Diagrams. Y antes de pedir las componentes, debemos saber que estas están referenciadas a los ejes locales de cada elemento, de manera que para mostrar los ejes locales y tener una referencia, vamos a la opción Display, a la pestaña Element y activamos la opción de Local Axis. Damos clic en Apply y si nos acercamos a una trave, observaremos sus ejes locales, además de notar que los momentos de interés son aquellos que giran sobre el eje Y y los cortantes sobre el eje Z, pero no los globales, sino los locales. Así que debemos pedir las componentes MY y FZ respectivamente. Una vez verificado, desactivamos los ejes locales para que no se aglomeren con los diagramas. En Type of Display activamos Contour, Values y Legend y damos clic en Apply. En la leyenda aparecerá nuevamente la escala cromática y más abajo el número de la barra donde se encuentra el momento máximo y mínimo. Para visualizar la numeración de las barras, activamos la opción de Display Elements Numbers. Como podemos observar, es un lío tener todos los diagramas en la estructura. Para evitar esto, podemos hacer uso de otras funciones. Por ejemplo, si queremos enfocarnos en la viga con el mayor momento, en la cinta de arriba tenemos dos campos, una para seleccionar nodos y otra para barras. Entonces, sabiendo el número de la barra con el máximo momento, lo introducimos aquí y el programa lo detecta y selecciona. Para mostrar únicamente esta barra, seleccionamos la opción de Activate y cambiamos a una vista donde se aprecie mejor. Desactivamos la numeración de las barras y para mostrar los momentos en los extremos y en el centro, activamos la casilla de All en la opción de Output Section Location. Y ahora sí podemos apreciar los valores sin tener una vista indescifrable. Ahora, procedemos a pedir los diagramas de fuerzas cortantes seleccionando la componente FZ.
Sabemos que durante el diseño y la revisión de los elementos necesitamos conocer los valores a cierta longitud del elemento. Podemos ver que esta vista realmente no nos proporciona esa información más detallada. Para ello vamos al apartado Detail, Beam Element y seleccionamos Beam Detail Analysis. Ampliamos la ventana y en Element Number introducimos el ID de la viga de interés y la combinación. En la parte superior de la ventana se nos proporciona información más detallada, como la combinación seleccionada, el número de elemento o ID, la sección, su longitud y las unidades de los resultados. Posteriormente se muestran los diagramas de desplazamiento, cortantes y momentos. Si observamos, el inicio y final de la barra están designadas como I y J respectivamente. Los valores del lado derecho nos dan directamente los resultados en estos extremos, además del valor máximo y mínimo. Y debajo de esta lista de resultados y marcado en color rojo, nosotros podemos pedir los resultados a cualquier distancia del elemento, o debajo de los diagramas hay una barra deslizable, donde podemos ir recorriendo la distancia total e ir obteniendo los resultados para cada distancia. Finalmente, la otra manera de mostrar los resultados es mediante tablas. Para ello, primero vamos a mostrar toda la estructura con la opción Activate All. Y por ejemplo, si queremos obtener los resultados únicamente de las traves del nivel de azotea, primero las seleccionamos y después vamos a notar que en el selector de barras nos va a mostrar el conjunto de ID o número de identificación que pertenecen a estas barras. Lo copiamos y en el menú de árbol vamos a la pestaña Tables. Desplegamos Result Tables y después Beam. Damos doble clic en Forces and Stress y en la nueva pestaña pegamos los datos previamente copiados. Marcamos las combinaciones de las que deseamos los resultados y en Part Number nos da la opción de obtener los valores en 5 puntos del elemento. Recordemos que I y J son los extremos del elemento y como el resto de etiquetas nos indican, estas son a 1/4, a la mitad y a 3/3 de la longitud del elemento. La selección de estos dependerá del diseño que estemos realizando. Por ejemplo, si estamos diseñando una estructura de acero, es muy probable que queramos los valores a los cuartos. Sin embargo, si estamos diseñando columnas, quizás simplemente con los valores de los extremos nos basta. Para nuestro caso vamos a seleccionar las 5 distancias y damos clic en OK. Los resultados serán mostrados en tablas. La primera columna indica el número identificador o ID del elemento. La segunda columna indica la combinación o caso de carga. La tercera indica la distancia a la que se está evaluando el resultado y el resto de columnas corresponde a la fuerza axial, las fuerzas cortantes en ambas direcciones, la fuerza torsional y los momentos en las dos direcciones. Estos resultados los podemos copiar dando clic en la esquina superior izquierda de la tabla y pegarlos directamente en una hoja de Excel o bien clic derecho y Export to Excel. Midasgen incluye un filtro de selección que podemos encontrar en la cinta inferior. Si desplegamos la lista encontraremos los ejes globales y los 3 planos que forman estos. Así por ejemplo, si deseamos seleccionar únicamente las columnas, entonces filtramos el eje global Z. Y con la opción Select All, seleccionamos toda la estructura. Y como podemos observar, solo se seleccionaron los elementos proyectados sobre el eje global Z. Ahora, por ejemplo, si deseamos seleccionar únicamente los entrepisos, seleccionamos el plano XY. Primero deseleccionamos los elementos actuales con la tecla Escape y posteriormente seleccionamos nuevamente toda la estructura. Para desactivar este filtro solo habrá que seleccionar None. Midasgen también nos permite mostrar únicamente los elementos seleccionados y de interés. Para ello, y con los elementos seleccionados, damos clic en la opción Activate. Y para revertir esta acción, damos clic en la opción Activate All. Para conocer la distancia entre nodos o bien de un elemento, vamos a la pestaña Query. Y primero seleccionaremos la opción de Query Nodes. Damos clic en el cuadro blanco que aparece a un costado de Node Element y enseguida seleccionamos 2 nodos para conocer la distancia entre estos. El resultado es mostrado en la ventana de mensaje en su coordenada correspondiente. Con la herramienta Query Element seleccionamos el elemento y en la ventana de mensaje nos aparecerá más información relevante, como el material, la sección, el peso y su longitud. Podemos agregar etiquetas a cada nivel y de esta manera activar únicamente el nivel deseado. Para ello vamos a la pestaña Structure, opción Control Data y damos clic en Story. Esta ventana nos permite generar de manera automática y con base a las alturas que tenemos en los entrepisos los niveles que componen la estructura. Para ello damos clic en Auto Generate Story Data. En esta nueva ventana observamos que la planta baja está proyectada a una distancia negativa y eso se debe a que durante el proceso de modelado la proyectamos por debajo de los ejes globales. Para corregir esto cerramos estas ventanas y seleccionamos toda la estructura. Vamos a la pestaña Node Element, al apartado Nodes y a la opción Translate.
Verificamos la distancia a la que debemos elevar la estructura con la opción Query Nodes o Query Element. Regresamos a la ventana de la izquierda y en Mode activamos Move. En Equal Distance vamos a introducir la distancia con signo positivo, indicando que queremos desplazar la estructura o elemento hacia arriba. Una vez resuelto esto, regresamos a la pestaña Structures, Control Data y la opción Story. Damos clic en Auto Generate Story Data y verificamos que ahora el nivel de planta baja parte del nivel 0. Damos clic en OK y por defecto Midagen asigna el nombre a estos niveles, los cuales podemos cambiar manualmente de acuerdo a una nomenclatura propia. Para activar cada una de estas plantas vamos a la opción Activate by Identifying. Activamos Story y aquí aparecerán los niveles que hemos generado. Seleccionamos alguno y más abajo nos da 4 opciones. La primera de Floor es para activar únicamente la planta. La segunda opción de Above nos permite activar la planta y además las columnas o elementos que se encuentran sobre este nivel. La tercera opción de Below nos permite activar la planta y además las columnas o elementos que se encuentran debajo de este nivel. Y la última opción de Both nos permite activar la planta y además las columnas o elementos que se encuentran tanto por debajo como por encima del nivel. Para modelar las vigas secundarias, si observamos tengo activada la opción de Node Snap y Element Snap, que al igual que otros softwares como AutoCAD, esta opción nos permite crear elementos a partir de puntos de intersección. Por ejemplo, si paso el puntero sobre una viga, directamente se selecciona el nodo más cercano o bien el punto intermedio del elemento. Esta opción nos viene bien cuando deseamos agregar una sola viga secundaria, ya que el snap está activado a la mitad del elemento. Sin embargo, cuando requerimos agregar más de una viga, ya no nos ayuda demasiado, porque ahora requerimos que el snap sea, por ejemplo, a los tercios del elemento. Para ello, vamos a la cinta inferior y del lado derecho encontramos una casilla con el número 2. Este número nos indica que mientras tengamos activada la opción de Element Snap, se podrán agregar elementos a la mitad de la viga. Es decir, que la viga está particionada en dos, simplemente para fines de intersección. De manera que si queremos agregar dos vigas secundarias, debemos introducir un número 3, para indicar que requerimos el snap a los tercios de la viga. Verificamos y efectivamente, ahora podemos crear un elemento a partir de los tercios de la viga principal. Notaremos que ahora la viga principal está particionada en dos tramos. Esto es únicamente para el modelado, ya que para el análisis se considera la viga como una sola. Ahora, si intentamos agregar la otra viga secundaria, notaremos que para cada tramo el snap sigue siendo a los tercios, de manera que para agregar la viga al segundo tercio debemos regresar al valor de 2, para que el snap lo aplique a la mitad de los tramos, y de esta manera logremos conectarla al segundo tercio de la longitud total. Suena un tanto confuso, pero cuando lo apliquen quedará un poco más claro. En la mayoría de los casos, cuando diseñamos, requerimos de una envolvente. Para crearla, se sigue la misma metodología que hicimos con la definición de las combinaciones, con la única diferencia de que en la columna de Type seleccionamos Envelope y del lado derecho agregamos todas las combinaciones que deseemos considerar en la envolvente con un factor unitario. En caso de que cerremos accidentalmente el menú de árbol o la ventana de mensajes, podemos mostrarlos nuevamente situándonos en alguna de estas partes. Damos clic derecho y desde este menú podemos activarlas. Además, como podemos observar, se pueden mostrar hasta dos menús de árbol para conseguir un mejor ritmo de trabajo. Sin embargo, esto nos implica una reducción en la visibilidad del modelo. Para ello, podemos mostrar dinámicamente estos menús al hacer clic sobre el pin que aparece en el lado superior derecho de la ventana, y de esta manera, al pasar el cursor sobre la pestaña, el menú se desplegará. Una manera para seleccionar las partes de la estructura, de acuerdo al material, a la sección o al tipo de apoyo, es a través del menú de árbol, al hacer doble clic sobre alguna de estas propiedades. Los colores que usa Midagen por defecto algunas veces no son los más idóneos, ya que pueden ser colores claros sobre fondos claros, o viceversa, y esto torna la interpretación y la lectura de datos un tanto complicada. Sin embargo, en Midagen tenemos la posibilidad de cambiar prácticamente todos los colores. Para ello, vamos a la opción de Display Options, y en esta ventana podemos cambiar desde el tipo de fuente hasta los colores de prácticamente todo. Yo generalmente cambio estas opciones en todos los programas que uso de acuerdo a mis gustos y de tal forma que al leer los datos no esté con la duda de si es un 8 o si es un 6, porque no hay un buen contraste entre los colores. Así que chicos, aquí pueden pasar un buen rato.
En la cinta superior aparecen dos candados, uno abierto y uno cerrado. Cuando estamos modelando la estructura, el candado abierto aparece sombreado, y una vez que se ha ejecutado el análisis, se sombreará el candado cerrado, indicando que el modelo no puede ser editado o modificado, ya que al realizar algún cambio, este modificaría todos los resultados. Por lo tanto, si hemos ejecutado el análisis y deseamos cambiar alguna sección o propiedad de la estructura, primero deberemos abrir el candado para pasar al modo de edición. Pues nada, chicas y chicos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Los animo mucho a que descarguen el formato en PDF e introduzcan todos los casos de carga y las combinaciones para que practiquen. Y si se les presenta alguna duda, pueden dejarla en los comentarios o escribirme en alguna de mis redes sociales que trataré de responderle lo más pronto posible. También los animo a que se suscriban y le compartan este video a ese colega que aún no se decide por cuál programa aprender para modelar y analizar estructuras. Y no olvides puntuar este video con un like, que ayuda a que este contenido llegue a más colegas. Por mi parte, esto ha sido todo por el día de hoy. Un saludo y hasta la próxima.